Hola chicos, en la segunda parte que nos compete ahora vamos a comenzar con el estudio de los denominados procesos reversibles, ¿sí? Es un concepto clave que tienen que tener en consideración a la hora de resolver sobre todo un examen final. En el examen final preguntan mucho acerca de los procesos reversibles. Definamos tales procesos. Un proceso reversible es aquel que satisface las siguientes propiedades. En primer lugar, no actúan fuerzas disipativas, esto es, fuerzas como la de roce o incluso la viscosidad, que es una fuerza que aparece en ciertos fluidos viscosos. El concepto de fuerza asociada a la viscosidad se lo ve en mecánica de los fluidos y ahí se presentan las expresiones correspondientes para calcular la fuerza viscosa, por ejemplo, en un fluido que tiene cierta viscosidad, valga la redundancia. La segunda propiedad que tiene que satisfacer un proceso reversible es que el calor es intercambiado isotérmicamente, esto es, el sistema y el medio ambiente intercambian calor estando a la misma temperatura. ¿Sí? Algo raro, pero se lo postula de esta forma. Además, la temperatura del medio ambiente y el sistema permanece constante durante ese proceso. Esto se debe a que si, por ejemplo, el sistema está intercambiando calor con el medio ambiente en general no experimenta un cambio apreciable de su temperatura. Pero, si el sistema está cambiando su temperatura durante tal proceso de intercambio de energía en forma de calor, pasado cierto tiempo va a haber una diferencia de temperatura finita entre el sistema y el medio ambiente y por lo tanto el calor va a fluir de manera irreversible desde uno hacia el otro. Por lo tanto, el proceso dejaría de ser justamente reversible para hacer exactamente lo contrario, que es un proceso irreversible. Entonces, la segunda propiedad nos dice que el calor es intercambiado isotérmicamente. Esto significa que el sistema y el medio ambiente intercambian calor estando a la misma temperatura. Además, la temperatura del medio ambiente y el sistema, vamos a suponer que permanece constante durante ese proceso. La tercera propiedad que caracteriza los procesos reversibles es la siguiente. Los procesos se consideran cuasiestáticos. Ya vimos el concepto de proceso cuasiestático en el video anterior, ¿sí? ¿Qué significaba esto? Significa que los procesos se llevan a cabo a través de sucesivos estados de equilibrio termodinámico. Esto es, muy lentamente y tienen por tanto una duración infinita. ¿Sí? Vamos a suponer que aún cuando las propiedades macroscópicas, por ejemplo, de un sistema constituido por gases ideales, estén modificándose, es decir, vayan cambiando la presión, el volumen, las temperaturas en las cuales se encuentran estos sistemas, vamos a suponer que dichos cambios ocurren muy lentamente, es decir, de forma cuasi estática, de manera tal que el sistema se puede considerar siempre en un estado de equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico implica equilibrio térmico, equilibrio químico, equilibrio mecánico inclusive. Cuando nosotros hablemos de un sistema en equilibrio termodinámico, va a tener por consecuencias, ¿sí?, que la presión, el volumen y la temperatura de ese sistema es la misma en todas las partes del sistema. Algo importante y conceptual que también suele aparecer mucho en los exámenes finales sobre todo. En un proceso cuasiestático, chicos, la gráfica P versus B, o sea, el diagrama PV, es continua. ¿Sí? Cuando digo continua, me refiero al término que ustedes ya conocen y tienen definido desde cálculo 1. Aquí están las gráficas. Fíjense, esta primera gráfica es una gráfica o diagrama PV para un proceso cuasiestático, es decir, que se lleva a cabo a través de sucesivos estados de equilibrio termodinámico. La gráfica es continua justamente por el hecho de que el proceso es cuasiestático, entonces yo en cualquier instante conozco la presión y el volumen a la cual se encuentran todas las partes del sistema, ¿sí? Y cada par de presión y volumen conocido constituye un punto de paso de la curva en el diagrama PV. Eso desde luego, esa continuidad, solo se puede conseguir si el proceso es cuasiestático. De manera tal que, como yo les dije, en cada estado, el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico con la presión, el volumen y la temperatura bien definida. Entonces, puedo identificar fácilmente todos los puntos
de ese proceso que tiene asociado un par ordenado PV. Insisto una vez más, esto se ve que el proceso es cuasiestático, entonces todos los estados son de equilibrio termodinámico, y entonces todos los estados está bien definida la presión, el volumen del sistema, y más precisamente de todas las partes del sistema. Entonces, puedo graficar la curva con total seguridad sabiendo que conozco con precisión la presión, volumen, temperatura del sistema para todos los estados. Sin embargo, si el proceso no es cuasiestático, solo puedo dibujar el estado inicial, ¿sí? Vamos a dibujarlo bien. Solo puedo dibujar el estado inicial y el estado final, bajo la suposición de que ese estado inicial y final sean los estados de equilibrio termodinámico del gas. ¿Sí? En general vamos a trabajar con gases ideales. Pero no puedo dibujar una curva continua que conecte ambos estados por la sencilla razón de que como el proceso no es cuasiestático, entonces desde este estado inicial a este estado final no llego a través de sucesivos estados de equilibrio termodinámico, ¿sí? No llego a través de sucesivos estados de equilibrio termodinámico. Eso implica que no puedo conocer cómo es la presión, el volumen o la temperatura de mi sistema en los puntos intermedios entre el estado inicial y final. De allí que en un proceso que es no cuasiestático no pueda dibujar una curva continua en el diagrama PV y solo pueda dibujar el estado inicial y final, que son los únicos dos estados en donde el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico, y por lo tanto son los únicos dos estados en donde queda bien definida la presión y el volumen de nuestro sistema. Es importante entender, ¿sí?, que un proceso se va a decir irreversible si y solamente si no satisface alguna cualquiera de las propiedades anteriores. Las propiedades anteriores son estas tres que enunciamos para los procesos reversibles. Esta era la primera, esta era la segunda y esta era la tercera. Bueno, si un proceso no cumple alguna cualquiera de esas propiedades, o desde luego no cumple ninguna, entonces se dice que el proceso es irreversible. Otra forma de definir los procesos irreversibles, que suelen utilizar mucho también los libros de química, es la siguiente. Un proceso se dice irreversible si solamente si ocurre espontáneamente en una dirección dada. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema a una temperatura T1, le llamemos, y otro sistema a una temperatura T sub 2, donde T1 es mayor que T sub 2, un ejemplo de proceso irreversible es el flujo de energía en forma de calor desde el sistema de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Esto ocurre de forma irreversible solo en esa dirección. ¿Sí? Nunca se observó, y eso ustedes lo saben de la vida cotidiana, nunca se observó que si yo pongo en contacto térmico un cuerpo de mayor temperatura con uno de menor, el de menor temperatura se enfríe todavía más, esto es, disminuye su temperatura aún más, mientras el de mayor temperatura le incremente aún más. Es decir, nunca se vio en definitiva un flujo de calor en esta dirección que estoy indicando acá, desde el cuerpo frío al cuerpo caliente. Entonces, como tal proceso de intercambio de energía en forma de calor ocurre únicamente en esta dirección y de forma espontánea, es que este proceso de intercambio de calor entre dos sistemas, cuando están a una diferencia de temperatura finita entre ellos, constituye un ejemplo de proceso irreversible. Es decir, aquel que ocurre espontáneamente en una dirección dada. Las dos definiciones son equivalentes, ¿sí? Cualquier otro proceso que no cumpla ninguna de estas tres propiedades también es denominado irreversible y va a ser un proceso, desde luego, que se va a llevar a cabo en un solo sentido de forma espontánea. Ya les dije yo en clases anteriores que sí es posible que en términos netos el calor fluya desde un cuerpo frío a un cuerpo caliente, ¿sí? Pero esto solo se consigue de forma no espontánea, es decir, solamente se consigue a partir de que un agente externo realiza trabajo sobre el sistema para poder conseguir que tal proceso ocurra. Ese es el principio de funcionamiento de los refrigeradores o de los aires acondicionados. Si el flujo de calor no ocurriera de manera espontánea de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos, entonces podría ser posible hacer funcionar un refrigerador, un aire acondicionado sin necesidad de conectarlo a la red de alimentación eléctrica. Porque en ese caso podríamos hacer fluir de manera espontánea el calor desde el cuerpo frío al cuerpo caliente, pero eso no ocurre.
¿sí? Jamás se observó eso porque es un proceso imposible, al menos de forma espontánea. Ahora bien, veamos los procesos termodinámicos los cuales puede estar efectuando, o puede efectuar, mejor dicho, un gas ideal. Como les dije, nuestro sistema, el sistema que vamos a tener en consideración, va a ser por lo general un gas ideal. Entonces ahora vamos a estudiar los procesos termodinámicos que puede efectuar tal sistema constituido por un gas ideal. Veamos el primero de ellos. El primero de ellos es el denominado proceso isocórico o también llamado proceso isométrico. Lo pueden escuchar de cualquiera de las dos maneras, proceso isocórico o isométrico. ¿Qué característica tiene tal proceso? Bueno, el volumen del sistema, es decir, el volumen del gas ideal, permanece constante. O sea, en tal proceso isocórico o isométrico vamos a tener el gas ideal confinado en un recipiente cuyo volumen no se puede modificar. Su volumen es constante. Un proceso isocórico o isométrico en un diagrama PV viene representado por una línea vertical. Esta línea ya saben que no es una función, es una relación en realidad, pero bueno, los detalles matemáticos no me interesan. De manera tal que, si yo tengo un gas ideal que efectúa un proceso isocórico desde un estado A a un estado B, ese proceso se representaría mediante esta recta o segmento vertical, en realidad. Fíjese que el segmento es vertical por la sencilla razón de que como el proceso es isocórico, es decir, a volumen constante, entonces todos los estados tienen que ser estados de igual volumen, que es este volumen B que está aquí abajo. Si la recta tuviese alguna inclinación, diferentes estados tendrían diferentes volúmenes, ¿ven? Sin embargo, ese no es el caso para nuestro proceso, al cual lo caracterizamos como un proceso isocórico o isométrico. Desde luego, también el proceso puede ir a la inversa, puede ir desde B hasta A. Eso es indistinto, ¿sí? La característica general de tal proceso isocórico es simplemente que el volumen del sistema permanece constante. A partir de ahí, el sistema puede incrementar o disminuir su temperatura, pero en cualquier caso, el volumen del sistema es constante. Por ser un gas ideal, chicos, el sistema que estamos considerando, entonces para cualquier estado de equilibrio termodinámico, ese gas ideal debe verificar la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, todos los estados dentro de este diagrama PV, en este proceso isocórico, verifican esta ecuación del gas ideal. En particular, el estado A y el estado B la verifican, entonces vamos a tener para el estado A, la presión A, o sea, en el estado A, por el volumen del estado A, que es B, es igual al número de moles del sistema, por R, por la temperatura absoluta del sistema en el estado A. Y lo mismo para el estado B, es la presión del estado B por el volumen del estado B, que desde luego es el mismo que para el estado A, porque el proceso es a volumen constante, es igual a el número de moles del sistema por R, por la temperatura del sistema en el estado B. El número de moles vamos a considerar siempre constante, es decir, vamos a suponer que los sistemas son cerrados y no intercambian materia con el medio ambiente. Dividiendo miembro a miembro la ecuación del gas ideal, encontramos que para un proceso isocórico, esto es, a volumen constante y con número de moles constante, la presión en el estado A es a la presión en el estado B, como la temperatura en el estado A es a la temperatura en el estado B. Recuerden que las temperaturas son siempre temperaturas absolutas, es decir, expresadas en Kelvin. Esto es solo cuando el volumen es constante y el número de moles es constante. Esta ecuación me está diciendo que en un proceso isocórico, la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta del sistema. Es decir, si duplico la temperatura del sistema, se duplica la presión a la cual se encuentra el sistema. Todo esto, insisto, siempre que estemos en condición de volumen constante. Desde el punto de vista energético, podríamos aplicar la primera ley de la termodinámica para estudiar qué es lo que ocurre en este proceso isocórico. Entonces vamos a tener, por primera ley, el cambio de energía interna es igual a el calor absorbido cedido por el sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Como el volumen del sistema permanece constante, este sistema no se expande ni se comprime. Por lo tanto, el trabajo realizado es igual a cero. Esto es una propiedad de todo proceso isocórico. Siempre que el volumen sea constante, el trabajo efectuado por el sistema es cero. Entonces, la primera ley de la termodinámica adopta esta forma al ser el trabajo igual a cero. El cambio de energía interna es igual a Q. Esto físicamente significa que en un proceso isocórico, todo cambio de energía interna se debe a una entrada o salida de energía del sistema en forma de calor. ¿Sí?
todo cambio de energía interna del sistema se debe a una entrada de energía o salida de energía siempre en forma de calor, ya que no puede intercambiar energía con el medio ambiente a través del trabajo porque el sistema permanece a volumen constante. Por otro lado, chicos, recordemos algo que vimos en la teoría de los gases ideales. Recordemos que para todo estado de un gas ideal, ¿sí? Para todo estado de un gas ideal, la energía interna de un gas ideal se calcula como el número de moles del gas por F, que es el número de grados de libertad, sobre 2 por R, que es la constante universal, por la temperatura absoluta del gas. Esta expresión para la energía interna de un gas ideal nos muestra que, en primer lugar, la energía interna es una propiedad extensiva, porque depende del número de moles, es decir, depende de la cantidad de sustancia. Desde luego, depende de la temperatura absoluta del gas, y desde luego depende si el gas es monoatómico o diatómico, porque eso va a definir la cantidad de grados de libertad que tiene el gas. Ahora bien, recuerden también que la energía interna de un gas ideal es una función de estado, es decir, para dos estados dados, el cambio de energía interna es independiente del proceso que conecte dichos estados. Ahora bien, aquí está anotado. Para todo par de estados, no solamente para los estados dentro del proceso isocórico, ¿sí? O sea, esto vale en general para cualquier par de estados, el cambio de energía interna, chicos, se calcula siempre como delta de U igual a N por F sobre 2 por R por delta de T, donde F son los grados de libertad, y si mal no recuerdan ustedes, eran 3 para el gas monoatómico y 5 para el gas diatómico, ¿sí? Esos son los grados de libertad, siempre es así, 3 para el gas monoatómico, 5 para el diatómico. Los 3 grados del monoatómico son 3 grados de traslación y los 5 del diatómico son 3 de traslación y 2 de rotación. Insisto una vez más, esta expresión para el cambio de energía interna vale para todo par de estados, no está limitado únicamente para el proceso isocórico. De hecho, miren aquí el dibujo. Tenemos un estado 1 acá y un estado 2 acá. Esos estados son conectados por un proceso, miren, totalmente arbitrario cualquiera. Sin embargo, el cambio de energía interna para tal proceso, entre el estado 1 y el 2, es N por F sobre 2 por R por delta de T. De hecho, como les dije, como la energía interna es función de estado, cualquiera sea el proceso que yo conecte, con el que yo conecte esos dos estados, siempre el cambio de energía interna va a ser el mismo y va a venir dado por esta ecuación delta de U igual a N por F sobre 2 por R por delta de T. Siempre. O sea, en definitiva, no importa cuáles sean los estados en consideración, siempre el cambio de energía interna entre esos dos estados viene dado por esta ecuación, independientemente del proceso que conecte esos estados. Incluso aún si el proceso fuese irreversible, esta expresión es aplicable, ¿sí? ¿Qué significa que sea irreversible? Si yo tengo un diagrama PV que conecta un estado 1 con el estado 2, pero a través de un proceso que es no cuasi estático, de manera tal que no se lleva a cabo a través de sucesivos estados de equilibrio termodinámico, bueno, aún en ese proceso, aún cuando no conozca qué es lo que ocurre entre el estado 1 y 2, porque no lo puedo graficar de acuerdo a lo que vimos anteriormente, aún en esas condiciones puedo asegurar que el cambio de energía interna entre esos dos estados es N por F sobre 2 por R por delta de T. Siempre vale esta ecuación, eso es lo que ustedes tienen que tener siempre presente. Para un gas ideal, desde luego, ¿no? Bien, entonces volviendo al proceso isocórico, chicos, nosotros hemos encontrado por primera ley que delta de U era igual a Q. Entonces el calor absorbido cedido por el sistema es igual al cambio de energía interna. Pero el cambio de energía interna en tal proceso es N por F sobre 2 por R por delta de T. De allí que esta cantidad, F sobre 2 por R, se llame calor específico molar a volumen constante y lo denotemos con CV. El subíndice V es para enfatizar que es el calor específico molar del sistema, en este caso del gas ideal, a volumen constante. Entonces, reescribiendo esto, tenemos que Q es igual a delta de U igual a N por CV por delta de T. Es muy común que a partir de ahora, y sobre todo cuando resuelva yo los ejercicios, el cambio de energía interna lo exprese así, N por CV por delta de T. Obviamente es totalmente equivalente, ¿sí? Solo que en vez de escribir F sobre 2 por R, al F sobre 2 por R ahora lo llamo CV. ¿Por qué lo llamo CV o calor específico molar a volumen constante? Bueno, porque justamente en un proceso isocórico, esto es a volumen constante, el delta de U es igual al Q y en ese contexto el F sobre 2 por R, fíjense, se comporta como un calor específico molar a volumen constante.
Bueno, este es, como les dije, es el calor absorbido cedido durante el proceso isocórico. Insisto una vez más, aquí está el detalle, Cb es el calor específico molar a volumen constante, constituye un ejemplo de propiedad intensiva, o sea, es independiente del número de moles. El Cb se mide en unidad de sistema internacional en Joule cada mol cada Kelvin, o sea, el Cb representa cuánta energía en forma de calor tiene que ser transferida al sistema para cambiar en un Kelvin la temperatura, o sea, para cambiar en un Kelvin, digo bien, la temperatura de un mol de sustancia. Desde luego, como el Cb es F sobre 2 por R, para el gas monoatómico, como el F es 3, entonces el Cb es 3 medio de R. Y como para el gas diatómico el F5, entonces el Cb es 5 medio de R. Algo que lo tienen que tener anotado simplemente. Bueno, con eso queda finalizado el primer proceso. Vamos al segundo proceso, que también es muy importante. El segundo proceso es el denominado proceso isotérmico, el cual está caracterizado, como el mismo nombre lo indica, por ser un proceso a temperatura constante, es decir, durante tal proceso nunca se modifica la temperatura del sistema y desde luego, como siempre, el número de moles permanece constante porque trabajamos con sistemas cerrados. En un diagrama PV, el proceso isotérmico viene representado por una hipérbola equilátera como la que se observa aquí. Todos estos estados que están dentro de la hipérbola, ¿sí?, que también se llama isoterma, son estados del gas ideal en los cuales el gas se encuentra siempre a la misma temperatura. Aun cuando el volumen y la presión de cada uno de estos estados varíe, por ejemplo, miren este estado A, la presión y el volumen que tiene, y miren este estado B, la presión y el volumen que tiene. Bueno, aun cuando la presión y el volumen entre los diferentes estados sea diferente, todos los estados tienen algo en común y es la temperatura, ¿sí? De allí que el proceso sea isotérmico. La temperatura en todos los estados dentro de esta isoterma que caracteriza justamente el proceso isotérmico, todos los estados que viven en esa hipérbola, son estados de diferente presión y volumen, pero que tienen todos la misma temperatura. Podemos ver fácilmente cómo se justifica de que el proceso isotérmico quede caracterizado por una hipérbola equilátera en un diagrama PV. La justificación es la siguiente. Si consideramos dos estados, como puede ser aquí el estado A y aquí el estado B, dichos estados, como cualquier otro estado de equilibrio termodinámico de un gas ideal, y como va a ser desde luego cualquier otro estado dentro de la hipérbola equilátera que caracteriza el proceso isotérmico, vamos a tener que, para el estado A, la presión, el volumen y la temperatura verifican la ecuación de estado del gas ideal, esto es, PA por BA es igual a N por R por la temperatura del estado A. Lo mismo para el estado B. Presión del estado B por el volumen del estado B igual a N por R por la temperatura del estado B. Desde luego, como estamos en un proceso isotérmico, las temperaturas del estado A y del estado B deben ser iguales por definición. Divido miembro a miembro estas expresiones y encuentro que PA por BA es a PB por BB igual a 1. Entonces, lo que encontramos, chicos, es lo siguiente. Que para todo par de estados A y B, ¿sí?, lo enfaticemos acá, para todo par de estados A y B, porque los estados A y B son arbitrarios, ¿sí?, representan dos estados cualquiera dentro de la isoterma. Para todo par de estados A y B, la presión del estado A por el volumen del estado A es igual a la presión del estado B por el volumen del estado B. ¿Sí? Esto se verifica para cualquier par de estados dentro de la isoterma que caracteriza justamente el proceso isotérmico. Esta es la denominada ley de Boyle, ¿sí?, y desde luego solo se verifica en la medida que la temperatura del sistema, constituido por un gas ideal, permanezca constante. Ahora bien, miren, ¿cuál es la justificación de por qué la isoterma es justamente una hipérbola equilátera? La isoterma es el nombre que recibe esta curva aquí en el diagrama PV. La justificación es la siguiente. Yo sé que esta igualdad se verifica para todo par de estados que estén a la misma temperatura, ¿sí? Para todo par de estados que estén a la misma temperatura se verifica esta ecuación. Entonces, en general, tenemos que el producto de la presión por el volumen, ¿sí?, para todo estado dentro de un isoterma es igual a una constante, ¿sí?, porque todos son igual al mismo valor. PA por BA igual a PB por BB igual a PC por BC. Bueno, en general, entonces P por B es igual a una constante.
Bien, entonces si yo despejo de acá, como el producto P por B es igual a una constante para todo estado de igual temperatura, entonces tenemos que P es igual a la constante sobre B. Y esto, chicos, es la ecuación de una hipérbola equilátera. Esa hipérbola equilátera es la que está graficada aquí. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, como para todo par de estados que se encuentran a la misma temperatura se verifica que PA por BA es igual a PB por BB, entonces podemos generalizar esto y decir, bueno, entonces para todos los estados que estén a la misma temperatura se verifica que P por B es igual a una constante, pues siempre es igual el producto de la presión y el volumen para todos los estados que estén a la misma temperatura. Entonces P por B es igual a una constante. Despejando de acá, tenemos entonces, o obtenemos, mejor dicho entonces, la ecuación de una hipérbola. Esta hipérbola es una hipérbola equilátera y es la que da forma a esta curva que se denomina isoterma. Insisto una vez más, absolutamente todos los puntos dentro de esta isoterma, ¿sí?, son puntos que están a igual temperatura absoluta, aun cuando la presión y el volumen entre los diferentes estados se modifiquen. Y desde luego, como esta hipérbola que está aquí graficada es la representación gráfica de esta ecuación, además está aclarar que absolutamente todos los puntos que viven en esta isoterma o hipérbola verifican la ecuación que es la ley de Boyle y verifican por tanto la ecuación de la hipérbola, lo que saben de álgebra, ¿sí? Es un punto de paso, entonces verifica la ecuación, tan sencillo como eso. Desde el punto de vista energético podemos aplicar la primera ley para el proceso isotérmico. La primera ley nos dice que el cambio de energía interna es igual al calor absorbido cedido durante tal proceso menos el trabajo realizado por el sistema durante ese proceso isotérmico. El cambio de energía interna, chicos, ya saben que para cualquier par de estados es N por CB por delta de T. Pero como en un proceso isotérmico no se presentan cambios de temperatura, este delta de T es igual a 0 y por lo tanto la característica de todo proceso isotérmico es que no experimenta cambio de energía interna. ¿Sí? Porque no se modifica nunca la temperatura del sistema. Por ende, no se modifica nunca la energía interna del sistema. En otras palabras, chicos, todos los puntos dentro de esta isoterma, o hipérbola, como quieren llamar, son todos puntos de igual energía interna. Todos los puntos dentro de esta isoterma son puntos de igual energía interna. El cambio de energía interna entonces es 0 y la primera ley de la termodinámica adopta la forma Q igual a W, es decir, todo el calor absorbido cedido por el sistema se traduce en una cantidad igual de trabajo realizada por el sistema. Por ejemplo, si está ingresando una cierta cantidad de calor al sistema, o sea, de energía en forma de calor, el sistema hace un trabajo igual contra el medio ambiente de manera tal que nada de la energía que entra en forma de calor queda almacenada como energía interna. Y por lo tanto, la temperatura del sistema permanece constante, algo que es lógico que ocurra. Ahora bien, veamos cómo calcular el trabajo en un proceso isotérmico. Utilizamos lo que vimos en el video anterior, que es la expresión general para calcular el trabajo en cualquier proceso de expansión o de compresión de un gas ideal. Esto es, la integral desde el volumen inicial al volumen final de la presión como una función del volumen por dB. Como habíamos dicho, en un gas ideal, todos los estados de equilibrio termodinámico deben verificar la ecuación de estado del gas ideal. Por lo tanto, en particular, todos los puntos dentro de la isoterma que caracteriza el proceso isotérmico justamente, son estados que verifican esta ecuación del gas ideal. O sea, toda la presión, volumen y temperatura de todos los estados dentro de una isoterma verifican esta ecuación. Entonces, de esta ecuación puedo despejar una expresión para la presión, que es N por R por T sobre B. Entonces, esto es una expresión que me da la presión como una función del volumen en el proceso isotérmico. Entonces, hago la sustitución y escribo acá. Integro entre el volumen inicial y final, la variable de integración desde luego es el volumen. ¿Sí? Recuerden que N, R y T son constantes porque el proceso es isotérmico, entonces la temperatura es constante, sale de la integración y me queda la integral del volumen inicial al volumen final de dB sobre B. Ya está en el cálculo que eso es un logaritmo natural y me queda que el trabajo realizado durante cualquier proceso isotérmico
esto es a temperatura constante, por el sistema es N por R por la temperatura absoluta del sistema por el logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Desde luego, si el sistema se está expandiendo, el trabajo es positivo, pues el volumen inicial es menor que el volumen final. Mientras que si el sistema está experimentando compresión, entonces el trabajo es negativo porque el volumen inicial es mayor que el volumen final. ¿Sí? Como no puede ser de otra forma, de acuerdo a lo que ustedes saben de cálculo y de lo que vimos en el video anterior, cuando ustedes tienen la isoterma, este es, supongamos, el volumen inicial y este el volumen final, suponemos una expansión. Bueno, entonces, el área encerrada, o mejor dicho, delimitada superiormente por la isoterma, inferiormente por el eje horizontal y lateralmente por la recta de ecuación B sub 0 y B sub f, ¿sí? El área de encerrada por esa región que acabo de describir es el trabajo efectuado por el gas durante una expansión isotérmica. Si acaso el gas estuviese experimentando una compresión isotérmica, entonces este volumen final en verdad ahora sería el volumen inicial y comprimiríamos el sistema hasta alcanzar un volumen final menor que el inicial. En ese caso, el trabajo hecho para la compresión es el negativo del área encerrada por la curva del diagrama PV, el eje horizontal y las rectas laterales verticales aquí de ecuación B final y B inicial. Por último, como por la primera ley de la termodinámica sabemos que el calor era igual al trabajo, entonces tenemos que Q es igual a N por R por T por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Desde luego esto en un proceso isotérmico. En un proceso isobárico, que es el otro proceso que nos compete en este momento, la característica de dicho proceso es que la presión permanece constante, es decir, el gas ideal nunca modifica su presión durante tal proceso. Desde luego, el número de moles es una constante. En un diagrama PV es evidente que el proceso isobárico va a venir representado por esta recta horizontal, lo que indica que todos los puntos, ¿sí? O mejor dicho, todos los estados son estados, fíjense, que tienen igual presión P. Yo ahí marcaba con este segmento en azul la altura de la recta horizontal para mostrar que la misma no se modificaba y por lo tanto todos los estados tienen la misma presión P. Bien, como siempre, estamos trabajando con un sistema constituido por un gas ideal, ¿sí? De manera tal que todos los estados de equilibrio termodinámico deben verificar la ecuación del gas ideal. En particular el estado A y el estado B la verifican y tenemos que, para el estado A, la presión de dicho estado por el volumen de dicho estado es igual al número de moles por R por la temperatura absoluta de dicho estado. Para el estado B, la presión de dicho estado por el volumen del estado B es igual al número de moles por R por la temperatura absoluta del estado B. La presión obviamente es la misma para ambos estados porque estamos en consideración de un proceso isobárico. Dividimos miembro a miembro las ecuaciones y tenemos que el volumen A es al volumen B como la temperatura absoluta del estado A es a la temperatura absoluta del estado B. Esta expresión, que solo vale para el proceso isobárico, indica que durante tal proceso el volumen del sistema es proporcional a la temperatura del mismo. Es decir, si yo duplico la temperatura del sistema, se duplica el volumen al cual se encuentra el sistema, siempre que el sistema efectúe un proceso isobárico. Desde el punto de vista energético, la primera ley de la termodinámica, como siempre, establece que el cambio de energía interna durante el proceso isobárico es igual al calor absorbido cedido durante tal proceso menos el trabajo efectuado por el sistema durante ese proceso isobárico. El cambio de energía interna, como siempre, para todo proceso es N por Cv por delta de T. Recuerden que Cv era F sobre 2 por R, ¿sí? El trabajo, como es un proceso a presión constante, se calcula directamente como P por delta de B.
Y le dejo como ejercicio a ustedes, que es sumamente sencillo, que prueben que a partir de la ecuación del gas ideal y haciendo las sustituciones correspondientes, encuentran que el trabajo también se puede calcular como N por R por delta de T. Esto, por favor, chicos, solamente en un proceso isobárico. Esto es un proceso a presión constante. En otro proceso esas ecuaciones no valen. Entonces, despejemos el calor desde la primera ley para hallar una expresión para calcular el mismo en un proceso isobárico. Entonces tenemos el calor absorbido o cedido por el sistema durante el proceso isobárico es igual al cambio de energía interna del sistema más el trabajo efectuado por el sistema. El cambio de energía interna es como siempre N por Cv por delta de T y el trabajo, según acabamos de ver, lo podemos calcular como N por R por delta de T. Saco factor común N y factor común delta de T. Entonces me queda que Q es igual a N por Cv más R por delta de T. En ese contexto, toda esta cantidad que está aquí es lo que yo voy a llamar calor específico molar a presión constante, que lo denotamos Cp. El subíndice P es para enfatizar de que ese calor específico molar es solo a presión constante. Entonces tenemos que Q es igual a N por Cp por delta de T. Esto en un proceso isobárico, donde Cp es igual a Cv más R. ¿Sí? Siempre Cp es igual a Cv más R. Cp, insisto, se llama calor específico molar a presión constante. Es una propiedad intensiva y sus unidades son Joule cada mol y cada Kelvin. ¿Qué representa físicamente? Bueno, como todo calor específico, representa la cantidad de energía en forma de calor que tiene que ser absorbida o cedida por cada mol de sustancia por cada Kelvin que cambia la temperatura. El Cp, haciendo las sustituciones correspondientes para el Cv, es 5 medio de R si el gas es monoatómico y 7 medio de R si el gas es diatómico. Esto se explica porque el Cv para un monoatómico es 3 medio de R, ¿sí? Más R queda 5 medio de R. Y Cp se obtiene de hacer el Cv, para el gas diatómico digo, se obtiene de hacer el Cv, que es 5 medio de R, más R, que va a dar 7 medio de R como resultado final para el gas diatómico. Ahora bien, es importante aquí comprender el significado físico del Cp y el Cv. En primer lugar, quiero aclarar lo siguiente. Fíjense que ya tenemos a priori un calor específico para el gas ideal a presión constante y un calor específico para el gas ideal a volumen constante. O sea que una misma sustancia, vemos que ya de entrada nomás tiene al menos dos calores específicos. Uno a presión constante y otro a volumen constante. Bueno, yo ahora es cuando les comento y le hago la siguiente aclaración. Resulta que una sustancia, chicos, en realidad tiene infinitos posibles calores específicos. ¿Por qué? Porque el calor no es una función de estado. Entonces el calor absorbido, cedido y asociado a un cierto cambio de temperatura depende del proceso que efectúa el sistema durante tal incremento de temperatura. Tenemos aquí, fíjense, un calor específico cuando el proceso se lleva a presión constante y acá un calor específico cuando el proceso se lleva a volumen constante. En general, un sistema tiene infinitos calores específicos posibles, donde cada calor específico depende de la manera en la cual se efectúe el proceso que conecta dos estados que tienen a su vez asociado un cierto cambio de temperatura. ¿Sí? Entonces, en general una sustancia tiene infinitos calores específicos posibles que son función del camino o el proceso que efectúa el sistema para experimentar un cierto cambio de temperatura delta de T. Además, aquí es importante recalcar algo. Esto lo suelen preguntar mucho en los finales. El Cp es mayor que el Cv. ¿Qué significa físicamente que el Cp sea mayor que el Cv? Leamos acá y después nos explayamos un poquito más. En el proceso isobárico, por cada Kelvin en el que varía la temperatura del sistema, se requiere una mayor cantidad de energía transferida en forma de calor con respecto al proceso isocórico. Esto se explica debido a que el sistema realiza trabajo conforme el calor es transferido durante un proceso isobárico. Es decir, ¿por qué el calor específico molar a presión constante es mayor que el calor específico molar a volumen constante? Bueno, sencillo.
Porque cuando el sistema está a volumen constante, todo el calor absorbido o cedido por el sistema se emplea para modificar la energía interna del mismo sin que nada se pierda en forma de trabajo. De manera tal que en un sistema que se encuentra a volumen constante, todo el calor absorbido o cedido se emplea para incrementar la energía interna y por lo tanto para modificar la temperatura del sistema. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en un proceso isobárico? En un proceso isobárico, para incrementar la temperatura, la misma cantidad que en el caso que hablamos recién del proceso a volumen constante, se necesita una mayor cantidad de energía en forma de calor. ¿Por qué? Y eso es lo que explica por qué el Cp es mayor. Porque en un proceso isobárico, conforme el sistema absorbe calor, por ejemplo, si está absorbiendo calor, conforme lo hace, parte de la energía absorbida la utiliza para realizar trabajo contra el medio ambiente. Entonces ahí es donde radica la razón de por qué el Cp es mayor que el Cv. Porque en un proceso isobárico, el calor absorbido por el sistema se pierde, entre comillas, o se va en forma de trabajo al medio ambiente. Por lo tanto, para producir un delta de T dado, se necesita absorber una mayor cantidad de energía en forma de calor que la que debería absorber el sistema si el proceso se llevara a cabo a volumen constante, en donde en este último caso, nada de la energía absorbida en forma de calor se pierde en forma de trabajo o se va en forma de trabajo al medio ambiente. ¿Sí? Esta es la razón física de por qué el Cp es mayor que el Cv. Lo sinteticemos una vez más. El Cp es mayor que el Cv porque mientras en el proceso isobárico el calor absorbido por el sistema para producir un cierto cambio de temperatura delta de T, parte de ese calor se va al medio ambiente en forma de trabajo, en un proceso a volumen constante, todo el calor absorbido por el sistema se emplea exclusivamente para producir ese incremento de temperatura delta de T y nada se pierde en forma de trabajo. De allí que el Cv sea menor que el Cp y se necesite menos energía en forma de calor para producir un mismo delta de T en un proceso a volumen constante con respecto a un proceso a presión constante. El último proceso que nos compete hoy es el proceso adiabático reversible o llamado isoentrópico. ¿Sí? Hay otros procesos adiabáticos irreversibles que lo vamos a ver en la segunda ley de la termodinámica. Ahora lo que me interesa es explicar el proceso adiabático reversible o también llamado proceso isoentrópico. ¿Cuál es la característica de tal proceso? Bueno, que el calor absorbido cedido por el sistema es igual a 0 y desde luego, como siempre, el número de moles permanece constante. ¿Sí? Número de moles constante, calor absorbido cedido 0. O sea, durante un proceso adiabático reversible, el sistema no intercambia calor con el medio ambiente. No intercambia calor con el medio ambiente. Entonces, tenemos un diagrama PV. El diagrama PV representa esta curva de aquí, que es lo que nosotros vamos a llamar adiabata. Esa adiabata es la curva característica de un proceso adiabático reversible o isoentrópico que conecta dos estados A y B. Desde luego, durante tal proceso, el calor absorbido cedido por el sistema es 0. ¿Sí? Yo aquí aproveché para dibujar algo y no se lo voy a explicar matemáticamente, simplemente quiero que lo sepan. ¿Sí? La explicación matemática es muy sencilla de por qué ocurre esto. Ya ustedes la tienen que dominar, pero bueno, para no hacerlo tan pesada la clase directamente se la digo. ¿Sí? La adiabata, chicos, siempre es más empinada, entre comillas, que la isoterma. O sea, tiene una pendiente mayor que la isoterma. Eso está totalmente relacionado con el hecho de que todos los puntos, es decir, todos los estados dentro de una adiabata, este estado, este estado, este estado, este estado, son todos estados a diferente temperatura. Y por lo tanto deben ser todos estados que son interceptados por diferentes isotermas, que son las isotermas correspondientes a cada una de las temperaturas de esos estados. Sin embargo, no me interesa ni siquiera que sepan tanto eso. Lo que me interesa que sepan es esto. Siempre, chicos, la adiabata es más empinada, esto es, tiene una mayor pendiente que la isoterma.
Y acá se lo ve clarito. Miren, las isotermas están aquí marcadas en rojo. Y miren la adiabata. ¿Sí? La adiabata siempre es más empinada que las isotermas. Como les digo, eso así cualitativamente se debe al hecho de que todos los puntos dentro de una adiabata son puntos de diferentes temperaturas. Por lo tanto, esa adiabata debe cortar no perpendicularmente, pero transversalmente seguro, a las isotermas. ¿Sí? De allí que la adiabata sea más empinada, al menos de forma cualitativa. En forma cuantitativa, lo van a poder demostrar ahora a partir de unas ecuaciones que voy a presentar. Como siempre, chicos, para todo estado dentro de la adiabata, como son estados de equilibrio termodinámico, se va a verificar la ecuación del gas ideal. O sea que siempre van a poder utilizar la ecuación del gas ideal en cualquiera de estos estados de aquí. A partir de dicha ecuación del gas ideal, ¿sí? Y de otra serie de ecuaciones que empleamos, se pueden probar, chicos, lo que son las denominadas ecuaciones de Poisson. ¿Sí? Para todo par de estados dentro de la adiabata, o sea, estos estados A y B que nosotros vamos a considerar son siempre estados que pertenecen a la adiabata, o sea, que viven en la curva de la adiabata, en términos más rigurosos, A y B son puntos de paso de la adiabata, ¿sí? Acá están. También podríamos tomar un estado C acá, un estado D acá, un estado E. Bueno, todos estos son ejemplos de puntos que viven o pertenecen a la adiabata, que es esta curva que, como ya les dije, es más empinada que las isotermas y por lo tanto las corta transversalmente a las mismas. Entonces, para todo par de puntos dentro de esta adiabata, no importa, no hace falta que sean los de los extremos necesariamente, también pueden ser par de puntos intermedios. Cualquier par de puntos dentro de una misma adiabata, eso también es fundamental, tiene que ser de la misma adiabata, desde luego, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. Fíjense, bueno, lo hagamos de forma ordenada. Para todo par de estados dentro de la adiabata, esto es que viven dentro de la curva de la adiabata o son puntos de paso de la adiabata, se verifican las ecuaciones de Poisson. Esto es, la presión del estado A por el volumen del estado A la gamma, ya vamos a ver qué es gamma, es igual a la presión del estado B por el volumen del estado B a la gamma. O bien, la temperatura absoluta del estado A por el volumen del estado A la gamma menos 1 es igual a la temperatura absoluta del estado B por el volumen B a la gamma menos 1. O bien, la temperatura absoluta del estado A por la presión del estado A la 1 menos gamma sobre gamma es igual a la temperatura absoluta del estado B por la presión del estado B a la 1 menos gamma sobre gamma. ¿Sí? Por las dudas, chicos, todo esto que estoy marcando en círculo, porque yo soy muy malo, lamentablemente, con mi caligrafía, son exponentes, ¿sí? Y esos exponentes solo están afectuando en estos dos primeros casos a los volúmenes y en este tercer caso a la presión. ¿Sí? Son exponentes racionales. ¿Qué es gamma? Gamma, si ustedes recuerdan, chicos, ya lo habíamos encontrado cuando hicimos nuestro estudio sobre ondas sonoras. Sabíamos que la rapidez fase de una onda sonora era gamma RT sobre la masa molar. T era la temperatura absoluta y gamma yo les dije que era el cociente de capacidades caloríficas. Bueno, ahora ya están en condiciones de saber. El gamma es el Cp sobre el Cv, es decir, el cociente entre el calor específico molar de un gas ideal a presión constante y el calor específico molar de un gas ideal a volumen constante. Se llama cociente de capacidades caloríficas, mal llamadas capacidades caloríficas, ¿no? Esta palabra tiene que estar prohibida en calorimetría, pero bueno, se la utiliza así, ¿qué vamos a hacer? Digo que debería estar prohibida porque, como ya les dije, el calor no lo contiene nadie. ¿Sí? El calor es energía en tránsito debido a una diferencia de temperatura. Entonces, el decir capacidad calorífica da la impresión como que lo está almacenando el calor. Eso es un absurdo, ¿sí? Es una estupidez decir eso. Así que esta palabra tenía que estar tachada de acá. Pero bueno, lamentablemente así es como figura en muchas de las bibliografías que ustedes utilizan y que los recomiendan leer. ¿Cuáles son los valores del cociente de capacidades caloríficas, es decir, del gamma, para los diferentes tipos de gases? Bueno, para el gas monoatómico, chicos, ¿sí? el gamma, y yo le puse el subíndice mono para enfatizar que es el gas monoatómico, va a ser el Cp del gas monoatómico sobre el Cv del gas monoatómico. Las R se simplifican y queda 5/3, que es lo mismo que 1,6. Es el gamma para el gas monoatómico. Para el diatómico, el gamma es el Cp del diatómico, que es 7 medio de R, sobre el Cv, que es 5 medio de R. De nuevo los R se simplifican y me queda que el diatómico tiene una
un cociente de capacidad calorífica de 7/5, o lo que es lo mismo, 1,4 aproximadamente. Son todas constantes que se tienen que aprender o tener a mano a la hora de resolver problemas. Ahora bien, cuando apliquemos la primera ley de la termodinámica a nuestro sistema que ejecuta un proceso adiabático, tenemos que delta de U es igual a Q menos W. Pero como el calor absorbido o cedido, o en general intercambiado entre el sistema y el medio ambiente en todo proceso adiabático es igual a 0, la primera ley de la termodinámica toma esta forma de aquí. Esto es, el cambio de energía interna es igual al negativo del trabajo hecho por el sistema. El cambio de energía interna, chicos, como siempre, entre todo par de estados, y por lo tanto en particular para todo par de estados dentro de una misma adiabata, o sea, para todo par de estados que viven dentro de un proceso adiabático, ese cambio de energía interna es N por CB por delta de T. Recuerden que CB es 3 medios de R para el monoatómico y 5 medios de R para el diatómico. En general es F sobre 2 por R. Entonces, haciendo las sustituciones correspondientes, vamos a tener que el trabajo es igual al negativo del cambio de energía interna, y como delta de U es N por CB por delta de T, vamos a tener que el trabajo es igual a menos N por CB por delta de T. Ahora bien, también se puede probar, esto se lo dejo como ejercicio a ustedes, van a tener que utilizar las ecuaciones de Poisson, que el trabajo hecho durante un proceso adiabático, que es como siempre la integral entre el volumen inicial y el volumen final de P de B por dB, es igual a esta expresión que está aquí. Le doy una pista de cómo van a arrancar. Van a hacer la integral entre el volumen inicial y el volumen final, y ya saben que en un proceso adiabático, de acuerdo a la ecuación, ¿sí?, de Poisson, ustedes saben que P por B a la gamma es igual a una constante, ¿sí? Más precisamente, si consideran un diagrama PB, un proceso adiabático que conecta dos estados A y B, la ecuación de Poisson me dice que PA por BA a la gamma es igual a PB por B sub B a la gamma. Pero esto se cumple para cualquier par de estados dentro de la adiabata. Podría considerar otro estado acá, otro estado acá, otro estado acá. Entonces, en general, tenemos que para todo estado con presión P y volumen B que viva dentro de la adiabata, se va a verificar que P por B a la gamma es igual a PA por BA a la gamma. Entonces de aquí ustedes pueden venir y despejar la presión como una función del volumen escribiendo PA por BA a la gamma sobre B a la gamma. Y ya con eso tienen la expresión que da la presión como una función del volumen para el proceso adiabático. Entonces esa expresión la van a llevar acá, ¿sí? Van a integrar entre el volumen inicial y final y van a probar que llegan a esta ecuación de aquí. Yo ahora no lo voy a hacer porque por ser múltiples choice el parcial no le van a pedir este tipo de demostraciones. De hecho, en los parciales comunes cuando son escritos tampoco las piden. Sí, puede aparecer más que nada en un final. Y prefiero que enfaticemos más en hacer problemas tipo parcial que en hacer estos problemas de cálculo 2, porque es un problema de cálculo 2 esto en realidad. Así que por ahora me conformo con que conozcan las ecuaciones. ¿Sí? Fíjense, antes de terminar, esta ecuación que me dice trabajo igual a menos delta de U, me está diciendo que cualquier disminución o incremento en la energía interna del sistema está asociado a un intercambio de energía en forma de trabajo con el medio ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, si el cambio de energía interna es mayor que 0, quiere decir que el trabajo es menor que 0. Eso quiere decir que el incremento de energía interna está asociado a una compresión del sistema en forma adiabática. Y si tenemos que el delta de U es menor que 0, eso quiere decir, chicos, que el trabajo sería entonces mayor que 0. Eso quiere decir que una disminución de la energía interna está asociado a una expansión del sistema de manera tal que hizo trabajo contra el medio ambiente y ese trabajo lo hizo a costas de la energía interna. ¿Sí? En términos general, esta expresión delta de U igual a menos W,
¿sí? O lo que es lo mismo, W igual a menos delta de U, me dice físicamente que cualquier trabajo efectuado por el sistema durante un proceso adiabático ocurre a costa de la energía interna del mismo. O sea, que si el sistema se expande, esa expansión ocurre a costas de la energía interna del mismo y por lo tanto la energía interna disminuye. Si el sistema se comprime, hace un trabajo negativo, entonces hay un incremento de la energía interna del sistema. Algunas observaciones, ¿sí?, importantes, es la siguiente. En todo sistema aislado, chicos, un sistema aislado en termodinámica es aquel sistema que no intercambia energía con el medio ambiente, es decir, el trabajo es igual a cero y el calor es igual a cero, y tampoco intercambia materias, el número de moles es constante. ¿Sí? Entonces, en todo sistema aislado, el cambio de energía interna de un sistema aislado va a ser por la primera ley de la termodinámica igual a el calor absorbido o cedido por el sistema menos el trabajo hecho por el sistema. Pero como el sistema está aislado, no puede intercambiar energía ni en forma de calor ni en forma de trabajo. Entonces, tanto el trabajo como el calor son cero y tenemos el cambio de energía interna para todo sistema aislado es igual a cero. Es una consecuencia de la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Para todo sistema aislado, el cambio de energía interna del mismo es cero. Siempre se verifica eso. El universo, en particular, es un sistema aislado. ¿Por qué? Porque no hay nada más allá del universo. Entonces, el universo no puede intercambiar energía ni en forma de calor ni de trabajo con nadie, porque sencillamente no hay nada más allá del universo. El universo ya lo es todo, no tiene con quién más interactuar. Entonces, el universo es un sistema aislado y por lo tanto el cambio de energía interna del universo es cero, chicos. Ese es el principio de conservación de la energía. ¿Sí? Que me está diciendo básicamente que la energía total del universo permanece constante y por lo tanto la energía no se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma en diferentes formas o se manifiesta de diferentes formas. Los procesos cíclicos. Ya habíamos visto algo de esto. Los procesos cíclicos están constituidos por una sucesión de procesos tales que retornan al sistema a su estado inicial. Sí, acá está un ejemplo de tal proceso cíclico. Ya saben que se puede ejecutar en sentido horario o en sentido antihorario. Si va en sentido horario, el proceso cíclico caracteriza un motor. Si va en sentido antihorario, el proceso cíclico caracteriza un refrigerador. En el primer caso, el trabajo hecho durante el ciclo es mayor que cero, y en el segundo caso, el trabajo hecho por el ciclo es menor que cero. En cualquier caso, el trabajo hecho por un ciclo se identifica como el área encerrada, más o menos, según sea un motor o un refrigerador, por el área encerrada por el ciclo, como se ve acá en el rayado en naranja. Además, chicos, como U es una función de estado, es decir, la energía interna en un estado dado es independiente de la manera en la cual se alcance ese estado, concluimos que al cabo de un ciclo el cambio de energía interna es cero. Para verlo en forma más sencilla, el cambio de energía interna para cualquier proceso, ¿sí?, al cabo de cualquier proceso es N por CV por delta de T. Pero si estamos considerando un ciclo, vamos y volvemos al mismo estado, o sea, partimos de un estado A con una cierta temperatura A y volvemos a ese estado A con la misma temperatura A. Por lo tanto, al cabo de un ciclo, el delta de T va a ser la temperatura del estado A menos la temperatura del estado A. Esto es igual a cero y el cambio de energía interna durante un ciclo es cero. Esto es una propiedad de todos los ciclos. El cambio de energía interna en todo ciclo es siempre cero, vale para todo ciclo. Aun si el ciclo tuviese una forma arbitraria cualquiera, ¿sí? Entonces, la primera ley aplicada para un ciclo completo es el cambio de energía interna del ciclo, que es igual a cero, es igual al Q del ciclo menos el W del ciclo. Entonces, esto desde luego igualado a cero, porque el cambio de energía interna era cero en un ciclo. Entonces, esta expresión de acá, fundamental, chicos. Le dice que el calor neto absorbido / cedido durante un ciclo es igual al trabajo neto, ¿sí?, llevado a cabo por el sistema durante un ciclo. Siempre es así. Por lo tanto, si ustedes vienen y, por ejemplo, chicos, les dan un diagrama PV, ¿sí?, y ustedes tienen las herramientas para calcular esta área, y en el problema le piden, que es algo que suele presentarse, le piden calcule el calor en el ciclo. Entonces ustedes empiezan a ver la hoja de fórmula y empiezan a desesperarse porque dicen, me faltan datos, no puedo calcular porque no tengo las ecuaciones para calcular el calor en cada proceso y sumarlo y obtener el del ciclo. Entonces se empiezan a espantar. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces
los profesores, para ver si ustedes realmente entienden la materia y no están solo aplicando fórmula, le dan una situación en la que, por ejemplo, le grafican un diagrama PV. Y los datos que tienen ese diagrama PV es tal que pueden calcular por simple geometría el área aquí encerrada, por el ciclo. ¿Sí? Para hacerlo así un caso más posible y no tan genérico. Pueden venir y darle una cosa así. Entonces ustedes tienen todos los datos, por ejemplo, de presión y de volumen, necesarios para que por simple geometría puedan calcular esta área encerrada así. Calculan esta área por simple geometría, como ya saben, por ejemplo, base por altura sobre do, que es el área de un triángulo. Ahora bien, en el problema les suelen decir calcule el calor absorbido o cedido o según corresponda durante el ciclo. Y como les digo, ustedes le dan solo esos datos, esa gráfica, y se empiezan a espantar, pues no saben si el gas es monoatómico, si es diatómico, no saben. Entonces quieren aplicar las ecuaciones y tienen la hoja de fórmula y no les sale el problema. Y el problema es muy sencillo, es simplemente conceptual. De esta gráfica ustedes tienen todos los elementos necesarios para poder calcular esta área. Una vez que han calculado el área, ya saben que esa área, chicos, es igual, supongamos que sea un motor esto, y el ciclo se recorre en sentido horario, esa área es entonces el trabajo del ciclo. Y para todo ciclo se cumple que el trabajo del ciclo es igual al Q del ciclo y ya está calculado. Listo. Así de fácil. ¿Sí? Aunque no crean, se hacen de aplazar por estas tonteras así. Le dan esto, tienen que calcular el área de un triángulo nomás, el área de un triángulo, eso que le enseñan en primaria. Con eso ya tienen el Q del ciclo resuelto. Pero claro, como muchas veces ustedes van y vienen a los tonterazos, como le digo yo, van y ven la hoja de fórmulas, quieren aplicar ecuaciones a los locos sin entender qué están haciendo, no lo pueden sacar al problema, porque no tienen los criterios, los conceptos necesarios para resolverlo. El problema, matemáticamente, es una estupidez. Es calcular el área de un triángulo, literal. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de cosas, chicos. En definitiva, la ecuación Q del ciclo igual al trabajo del ciclo se verifica para todo ciclo, no importa cuál sea. A modo de aclaración, el Q del ciclo, lo vamos a ver en algunos problemas que yo seleccioné, es la suma algebraica con signos, quiere decir esto, van los calores con su signo, de todos los calores absorbidos y cedidos durante el ciclo. El trabajo del ciclo es la suma algebraica, o sea, quiere decir que van con los respectivos signos, de todos los trabajos, expansión y compresión realizados durante un ciclo. Para que tengan una idea, si yo vengo y le doy un diagrama PV, por ejemplo, en ese diagrama PV hacemos un proceso así, un proceso cíclico de esta forma. Empezamos aquí, seguimos aquí, seguimos aquí, seguimos aquí. Bueno, entonces el Q del ciclo, chicos, va a ser el calor absorbido o cedido durante el proceso AB más el calor cedido durante el proceso BC más el calor absorbido o cedido durante el proceso CD más el calor absorbido o cedido durante el proceso de A. Yo digo absorbido o cedido, en realidad, o absorbe o cede en cada proceso, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el proceso AB es calor absorbido, en el proceso BC el calor es cedido, ¿sí? Porque estoy disminuyendo la temperatura del sistema. Desde C a D, de vuelta, tenemos un proceso de intercambio de calor, ¿sí? En el cual el calor es cedido al medio ambiente, ¿sí? Porque hay una disminución del volumen, pero no de la presión, no un incremento de la presión, quiero decir, entonces estamos cediendo. Y en el proceso de A, que es un proceso isocórico, hay un proceso de absorción de calor al sistema desde el medio ambiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está incrementando su presión estando a volumen constante. Para darse cuenta cuándo se absorbe y cede calor, bueno, van a tener que utilizar los criterios que vimos con anterioridad. ¿Sí? Pueden simplemente determinar los signos, ¿sí? Van a hacer los cálculos ustedes del QAB y de acuerdo al signo, si les queda positivo, saben que es calor absorbido, si les queda negativo, es calor cedido. Pero estaría bueno que aprendan a darse cuenta
sin hacer ningún cálculo, así como hice yo recién, en qué proceso se está absorbiendo calor y en cuál se está cediendo. No es tan obligatorio que lo haga, que lo aprendan, ¿sí? Porque en general cuando hagan los cálculos, como les digo, ya solo le va a quedar positivo o negativo, lo cual si es positivo es calor absorbido, si negativo es calor cedido, listo. Pero sí estaría bueno que lo aprendan a identificar directamente desde los diagramas PV sin necesidad de tener que estar haciendo ningún cálculo. O sea que ya ustedes se den cuenta solito dónde están absorbiendo o cediendo calor. Cuando hagamos la práctica yo me voy a encargar de enseñarles métodos para que puedan ver de forma cualitativa, sin hacer ningún cálculo, cómo darse cuenta si el sistema está absorbiendo o cediendo calor, ¿sí? Entonces, en definitiva, el Q del ciclo es la suma, fíjense, de todos los calores absorbidos o cedidos durante cada proceso. De manera análoga, el trabajo en un ciclo es la suma de todos los trabajos hechos en todos los procesos. Esto es el trabajo en AB, más el trabajo en BC, más el trabajo en CD, más el trabajo en DA. Desde luego, en este ciclo particular que yo dibujé, el proceso BC y el proceso DA son procesos a volumen constante, isocórico. Y ya sabemos que tales procesos se caracterizan entonces por tener un trabajo nulo realizado por el sistema. En cualquier caso y en general se suman todos los trabajos hechos por todos los procesos. Y desde luego, como siempre, ambas sumas tienen que verificar la igualdad Q del ciclo igual al trabajo del ciclo. Esto es algo que siempre se tiene que verificar. Si no les verifica esto, ya está mal hecho el problema. Obviamente puede ser que por una cuestión de decimales, no sé, el Q del ciclo le quede 1,99 Joule y el trabajo del ciclo le quede 2 Joule. Bueno, sí, es por una cuestión de decimales. Les verifica, digamos, a los fines prácticos se puede considerar que les verifica. Bueno chicos, con eso queda enseñado totalmente la primera ley de la termodinámica con todos los procesos que puede efectuar un gas ideal. Cualquier duda que tengan, por favor me avisan, ¿sí? Y nos estamos conectando a las clases en vivo para resolver las consultas.